Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar de hoy, que trata sobre la consolidación de saldos entre cliente y proveedor en la herramienta Microsoft Dynamics 365 Business Central. Mi nombre es Lola Rubio, soy consultora funcional en Integra y hoy os voy a hablar sobre esta funcionalidad como herramienta clave. Em, es muy útil, es decir, es útil cuando el cliente y el proveedor es la misma entidad. Entendemos que es la misma entidad jurídica, aunque no es estrictamente necesario que así sea. Em, Pues para empezar vamos a dar un repaso qué es Business Central. Pues como ya muchos sabréis, es un ERP basado en la nube que permite la gestión empresarial integral, es decir, de las finanzas, operaciones, ventas, fabricación, almacén, etcétera. Es un software ideal para pequeñas y medianas empresas y desde la versión de Business Central 2022 Wave One se liberó la funcionalidad para consolidar los saldos de clientes y proveedores. Em, el objetivo es pues, evitar pagos o recibos innecesarios y ahorrar tiempo en las transacciones. ¿Qué beneficios nos va a reportar? Pues en lo que es eficiencia administrativa va a reducir la duplicidad en la gestión de cuentas. También nos va a ahorrar tiempo, como digo, al procesar facturas y pagos. Mm, Vamos a ver mejorado el flujo de caja, porque en una sola transacción se compensan las facturas por cobrar y por pagar. Vamos a minimizar errores y va a facilitar la detención de discrepancias y errores en los saldos, lo que nos va a dar una simplicidad en la conciliación, ya que va a mejorar la claridad financiera a la hora de tratar con una misma entidad. Todo va a ser todo va a repercutir también en una reducción de costes, sobre todo en los costes financieros, porque vamos a evitarnos pagos innecesarios si ya existen facturas compensables entre el cliente y el proveedor. ¿Cómo vamos a proceder? Pues en primer lugar vamos a hacer una pequeña configuración a nivel de la página de configuración del marketing, muy sencilla, en la que vamos a tener que informar de unos códigos, los cuales son necesarios para establecer la vinculación entre el cliente y el proveedor. Después iremos al módulo de contactos para establecer dichas relaciones. Si no tuviéramos un contacto ya dado de alta para un cliente o un proveedor, lo tendríamos que dar de alta y siempre teniendo en cuenta que tiene que ser del tipo empresa, para el cual solo nos va a permitir hacer un tipo de relación. Em, Después, una vez establecido este vínculo, pasaremos a visualizar los saldos a nivel de la ficha del cliente o del proveedor y veremos que de un vistazo vamos a poder ver los dos saldos. Después pasaremos a la acción de compensar los saldos, que es lo que nos interesa. Iremos al diario de pagos y veremos que mediante un botón la herramienta calcula en función de las facturas que tengan pendientes y nos propone unas líneas. Estas líneas nos las propone. Nosotros decidiremos si es lo que queremos registrar y de manera manual y voluntariamente tendremos que hacer este registro. Después pasaremos a verlo en los movimientos de contabilidad o en los movimientos de cliente-proveedor para comprobar que así ha sido. Vamos a pasar a hacer la pequeña demostración. Vamos a acceder a nuestra empresa de Business Central. Primero, tendríamos que ir a la configuración del marketing y aquí en la pestaña Interacciones deberíamos de informar del código
para la relación de negocio del cliente y del proveedor, únicamente para este caso. Estos dos se añaden de la lista. Una vez informado de este campo, procederemos a hacer las relaciones. En el módulo de contactos, vía contacto, vamos a elegir, por ejemplo, este contacto Nicotrans, que ya vemos que tiene establecida una relación con el proveedor, porque a veces al crear el proveedor ya establece la relación con el contacto. Como aquí podemos ver, su relación de negocio es de tipo proveedor. Si quisiéramos relacionar este contacto con un proveedor que ya existe, porque en este caso ya existe, que ya nos conocemos nuestros datos y sabemos el que existe o el que no, si no, pues siempre podemos referirnos a buscarlo en la base de datos, deberíamos de relacionarlo a través de acciones de nuevo y relacionar con. Relacionaríamos con, en este caso, con el cliente. Y en esta ventana nos ofrece la lista de clientes para elegir y seleccionar el que estamos buscando, que en este caso es Nicotrans. Y en la pestaña siguiente nos da, digamos que una opción para elegir, en caso de conflicto en la información entre el cliente y el contacto, nos da la opción de elegir cuál es la que prevalece sobre cuál. Podría ser que prevalezca la del contacto o la del cliente. Nosotros en este caso vamos a elegir la del contacto, pero podría ser la del cliente también. Y aceptamos. En este momento, desde nuestra ficha de contacto, sin salirnos, ya hemos visto que la relación de negocios ha quedado como múltiple. Esto quiere decir que ya tiene su relación con el cliente 100 y con el proveedor que ya tenía con el proveedor 90, trae el mismo nombre y ya tendríamos nuestra relación para poder consolidar estos saldos después. ¿Qué puede pasar? Que tengamos un proveedor, un cliente cuyo que desde el contacto no tengamos creado el otro interactuante, ¿no? Sería, por ejemplo, si tenemos un cliente como es Adatum Corporation, que no solamente tenemos relaciones de cliente con él y no de proveedor, no lo tenemos dado de alta. Entonces, para dar de alta, para relacionar con un proveedor que no está dado de alta, también se hace a través del contacto. Vamos al contacto y vemos que tiene su relación establecida con el cliente, que es a través del cual hemos entrado. Vamos a proceder a establecer la relación, como digo, siempre desde el contacto del tipo empresa, que se ve visualmente fácilmente de visualizar porque está en negrita. El que no está en negrita es de tipo persona. Entraríamos al contacto. De la misma manera, en acciones tendríamos que seleccionar, en este caso, crear como, porque no lo tenemos dado de alta. Y en crear como crearíamos el proveedor, en este caso. En este caso nos propone seleccionar de una plantilla que ya tenemos previamente creada. Si no tuviéramos creada la plantilla, pues lo crearíamos ahora, de la misma manera. Elegimos la primera, por ejemplo, el registro proveedor. Esto es, se nos ha creado el proveedor con la información del contacto, que la información del contacto es a nivel general, pues tipo dirección o tipo número de teléfono o incluso NIF. Esa información se va a transferir. La información referente al pago, lo vamos a ver.
se nos ha establecido la relación múltiple, a la facturación y al pago, va a venir de la plantilla donde ya previamente habíamos ya definido cuáles son las formas de pago y cuáles son sus condiciones de facturación. Si no estuvieran cumplimentadas, las tendríamos que cumplimentar a mano, como ya he comentado. Vamos a pasar ahora a crear unas facturas para comprobar cómo se compensan los saldos en la práctica. Para ello vamos a elegir un cliente como es Almacenes Victoria, el cual ya tenemos dado de alta como cliente, como proveedor, y lo tenemos vinculado a nivel de contacto, como podemos ver aquí, con su relación múltiple. Vamos a pasar a facturar, por ejemplo, como tipo proveedor, vamos a facturar, vamos a hacer una factura cualquiera, un nuevo documento, una factura de compra. Vamos a hacer, ya estamos dentro de la factura de compra, algo sencillo. Vamos a seleccionar un artículo, como por ejemplo el primero. Vamos a otorgarle una cantidad, por ejemplo, 4. Tenemos que traer toda su información, la factura. Vamos a ponerle un número de factura de proveedor que nos va a solicitar necesariamente. Y vamos a registrar. Registramos. Y registramos esta factura de compra. No la vamos a abrir porque ahora mismo no necesitamos ver ninguna información. Y ahora, lo que podemos ver, la visualización de saldos que comentaba. Dentro de su ficha proveedor, para este proveedor Almacenes Victoria, vemos que su saldo ahora mismo es de este importe. Si navegamos, vemos la factura que acabamos de hacer. Inmediatamente debajo vemos su saldo como cliente en este caso. Si navegamos, vemos sus facturas que ya tenía previamente en concepto de cliente. Y aquí, de esta manera, podemos visualizar los dos saldos de una simple vista, o también lo podríamos ver desde la lista, en este caso de clientes. Si tenemos seleccionado este cliente, podemos en el panel informativo que se despliega desde el circulito, ya podemos ver su saldo. Si lo refrescamos. Vamos a volver a entrar. Y actualizado, vemos que este cliente ya tiene su saldo desde el número de cliente y desde el proveedor. Al igual pasaría si accedemos desde la ficha de proveedor. Veríamos el del proveedor y el del cliente inmediatamente después. Esta es la característica de visualización que resulta especialmente práctica. Vamos a ir al diario de pagos entonces a hacer la consolidación. Vamos al diario de pagos. Vamos a borrar porque ya estaba previamente hecho. Lo vamos a hacer de nuevo. Aquí en realidad no tendríamos el diario vacío o con lo que tuvimos en otro momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a preparar y el botón es el de saldos netos cliente proveedor. ¿Qué nos va a pedir que introduzcamos? La fecha de registro, que bien podría ser hoy, número de documento necesariamente, una descripción que nos propone saldos cliente proveedor
se le puede otorgar la descripción que consideremos más oportuna y después podríamos elegir el número del proveedor. Si no elegimos el número del proveedor, nos va a traer todos los saldos que haya pendientes, digamos, de compensar de toda nuestra base de datos, si tuviéramos más de uno. Entonces, en este caso, como vamos a ir a hacer el que tenemos previsto, que es el de Almacenes Victoria, vamos a aceptar. Y ya tenemos. Lo que nos propone es, con el mismo número de documento, con su número de documento externo que tenía ya asignado, vemos que hay una línea de tipo proveedor y dos líneas de tipo cliente en este caso. ¿Por qué? Porque hace, digamos, calcula automáticamente sobre los movimientos que tienen las facturas, en este caso abiertas, hace los cálculos y para tratar de dejar a uno de ellos a cero. Estos son los cálculos que nos propone y vamos a pasar a registrar. Registraremos el diario y ya nos indica que se han registrado correctamente las líneas de diario. Si vamos a los movimientos de contabilidad, vamos a buscar. Aquí tenemos, vamos a filtrar a este número. Aquí tenemos el movimiento que nos ha hecho con la cuenta de, en el caso del cliente del proveedor, lo ha llevado a su cuenta contable, con su origen, que viene del diario, el tipo de procedencia del movimiento, del cliente del proveedor y los importes que ha compensado con su número de documento interno. Si nos vamos a los movimientos de ese cliente, por ejemplo, cliente, entonces, aquí lo podemos ver también. Son los dos primeros y los movimientos de proveedor funcionan exactamente igual. Bueno, pues resumiendo, esta herramienta tiene unos como beneficios. Podríamos decir que la consolidación de saldos entre clientes y proveedores es una herramienta poderosa para optimizar la contabilidad y la gestión financiera. Mejora la eficiencia, reduce errores y ofrece una visión clara del flujo de caja. Y para terminar, pues hay unas, como recomendación, desde Integra recomendamos que asegurarse que las personas que vayan a usar la funcionalidad pues estén capacitadas en la configuración y en su uso. Y recomendamos utilizar esta herramienta como parte de una estrategia de gestión financiera integral. Y ya por último, pues os quería comentar sobre la existencia del Kit Consulting, que como el Kit Digital, que fue lanzado hace un par de años, es una ayuda para pymes que está centrada en estos tres grandes tramos en función del volumen de empleados. Para pymes entre 10 y 49 empleados, para otras entre 50 y 99 y para otras un poco más grandes ya que vayan desde 100 a 250 empleados. Tenemos diferentes bonos y diferentes posibilidades de emplear esta subvención y abajo podemos ver las características, las categorías donde podemos aplicar estos bonos. Y importante comentar que herramientas como Business Central pueden encajar en aquellos trabajos que conciernen a procesos de negocio, procesos de producción o análisis de datos básicos en los que podemos invertir hasta 6.000 euros en hacer esta consultoría o análisis que nos puedan ayudar a mejorar nuestros procesos.
Simplemente agradeceros y espero que que este webinar sea de vuestro interés, y para cualquier duda o pregunta me podéis contactar al correo electrónico que viene al principio de la presentación, y muchas gracias por asistir a este webinar.